Hola. Bueno, vamos a acabar con la última charla del curso de hoy. También tenemos el placer de tener con nosotros a Ángela Nieto. En realidad, Ángela también es un pilar de la ciencia en femenino. Es un modelo a seguir en la investigación para todas las chicas jóvenes y las investigadoras que están empezando. Ella pues es licenciada en Biología y doctora en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. Luego, en 1889... ¡Ay, no! Perdona. Te pongo casi con cajal. Vale. En 1989 se traslada al National Institute of Medical Research en Londres y luego, posteriormente, en 1993, ingresó como científica titular del Cajal. Luego se trasladó en el 2004 al Instituto de Neurociencias de Alicante, que la tenemos aquí al lado. Y bueno, en realidad es experta en biología del desarrollo y lo que fundamentalmente ha estudiado o ha sido pionera en conocer o saber por qué unas células de un tumor que están localizadas en un punto concreto, que son células fijas, son capaces de migrar a otras partes de nuestro cuerpo y producir metástasis. Me imagino que ya lo va a explicar mucho más en detalle con los proteínas Snails, etcétera, etcétera, pero ha sido pionera en estudio de cáncer y fibrosis, etcétera, etcétera. Y lo que sí también ha abierto una nueva visión para hacer la terapia del cáncer. Preside The International Society for Developmental Biology. Ha sido o es una investigadora a nivel internacional que está en comisiones internacionales de investigación como EMBO, es editora de distintas revistas internacionales, ha publicado en revistas como Science, como Nature Medicine, etcétera, etcétera. Bueno, su currículo puede ser interminable. En principio, premios ha tenido, pues, cantidad de premios. Por ejemplo, el Alfredo Orth, porque está aquí cerca de Sachs, premio Jaime I, la Fundación Lelí, premio de investigación Santiago Ramón y Cajal, premio internacional de la UNESCO para las mujeres de la ciencia, etcétera, etcétera. En realidad, bueno, pues es un referente de la ciencia y yo creo que mejor que nadie nos va a explicar ella sus investigaciones y la importancia que tiene no solamente la investigación básica y el conocimiento de procesos de desarrollo, sino también en sus aplicaciones y llevar de la investigación más básica a la translacional y a la clínica. Por ello, pues, Ángela, cuando quieras, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Nico, muchísimas gracias. ¿Qué? Es que no me voy a mover de aquí. Yo creo que me oís bien, ¿verdad? ¿Sí? Es que me es más cómodo, así no me tenéis que estar viendo de un sitio a otro y yo veo aquí el tiempo que me queda para no invertir mucho más, que vamos quizás un poquito tarde. Bueno, quería daros las gracias, desde luego, Nico, Isabel, a todos los organizadores. Yo creo que este es un curso muy interesante desde muchos puntos de vista, pero es único también en algunas cosas. Y es que los ponentes venimos aquí fundamentalmente a aprender, porque, claro, poderse juntar con gente tan interesante de campos tan distintos es algo que pasa muy pocas veces, ¿no? Entonces, la otra cosa que les estaba comentando es que está claro que aquí estamos con una audiencia tremendamente agradecida, ¿no? Normalmente nos dicen, la gente que trabaja en funcionamiento del cerebro, que en 20 es lo máximo que uno puede mantener la atención realmente son 20 minutos. Y yo sé que la docencia de las clases son 50, que aquí estamos 1 hora y media, aunque tenemos las preguntas, y yo me estaba dando cuenta, porque estaba sentada toda la mañana ahí detrás, cómo esta audiencia es tremendamente agradecida y mantiene la atención mucho más de 20 minutos. Así que gracias por estar aquí, gracias por quedaros a la tercera charla, que se va a meter casi con la hora de comer, y bueno, pues voy a intentar
ser lo más ligera posible y que además podamos entender fundamentalmente los conceptos que a mí me han movido siempre, que no soy yo, que es a nuestro grupo de investigación, que esa es la otra cosa súper importante, ¿no? Nosotros no somos los que nos veis aquí, sino una cantidad de gente bastante considerable, que además tiene dos características fundamentales, que es joven, que tiene ganas de hacer las cosas y además que seguramente va a estar con nosotros una temporada más o menos larga, pero que van a seguir su carrera en otros sitios. Y a mí eso me parece muy importante y me parece también importante venir aquí porque aunque estamos bastante cerca, tampoco nos vemos tan a menudo, ¿no? Y eso me decía también Isabel ayer, ¿no? Pues es como complicado que juntásemos las agendas. Estoy encantada de poder venir este año aquí y bueno, pues lo único que quiero es que disfrutéis un poco de las cosas que hacemos en el laboratorio, que además está bastante cerca. Como os digo, estamos en San Juan, justamente enfrente del hospital, en el Instituto de Neurociencias. Dicho esto, yo no soy neurocientífica, a pesar de que estuve en el Instituto Cajal y llevo ahora 21 años en el Instituto de Neurociencias, pero todo viene porque yo empecé a trabajar con un sistema, un tejido dentro de nosotros que son justamente los precursores del sistema nervioso periférico. Y ahí es cuando yo volví a España, como ha dicho muy bien, en el año a finales del 92 y empecé mi laboratorio trabajando en cresta neural. Pero lo interesante de esto es que de la cresta neural hemos aprendido un montón de la biología de la célula tumoral, del cáncer, ¿no? Y ese es el punto de conexión, que por eso el título. Pero bueno, ¿por qué esto es importante también? Y vamos un poco al tema práctico y estos son un resumen un poquito más corto del resumen que yo puse para mi conferencia. Bueno, ¿por qué es importante? Resulta que la Organización Mundial de la Salud nos dice que en 2050, que está aquí a la vuelta de la esquina, solo quedan 25 años, que eso pues, es bastante poco, se van a diagnosticar 35 millones de nuevos casos de cáncer, de los cuales dicen que alrededor de 350.000 corresponderán a España. Bueno, yo os quiero decir que los cálculos que hay para este año, 2025, es que el número de casos que se van a diagnosticar en España es alrededor de 300.000. O sea, que estamos ya hasta cerca de la cifra que tenemos aquí. Esto siempre nos preocupa mucho porque decimos, qué barbaridad, está aumentando el cáncer muchísimo. Seguramente sí, tenemos algunas causas epigenéticas que nos están haciendo que aumente el cáncer. Pero yo quería decir también otra cosa. La incidencia de cáncer se calcula por el número de casos diagnosticados por la población, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos herramientas mucho mejores para diagnosticar el cáncer. Y por lo tanto no es todo porque haya más motivos para tener cáncer o más agentes externos que no produzcan cáncer, sino porque somos capaces de detectarlos mucho mejor que antes. Bueno, pues efectivamente esto es importante porque el cáncer en sí, si nos fijamos cuál es la causa más importante de la muerte por cáncer, no es el tumor primario, sino las metástasis. Las metástasis, que son esos tumores secundarios que se forman en otros órganos distantes, diferentes de donde aparece el primer tumor. Y sabemos que más del 90% de las muertes por cáncer se debe a la metástasis, no al tumor primario. Si hubiera solo tumor primario, pues bueno, los cirujanos podrían hacerlo perfectamente y ya no tendríamos que preocuparnos más por la enfermedad. Lamentablemente no, sabemos que el cáncer disemina, que las células se mueven y que van a poblar órganos diferentes. Y estoy segura que todos los que estamos aquí tenemos, lamentablemente, experiencias en nuestras vidas que nos dicen que esto es lamentablemente así. No se está viendo ahí nada, menos mal, porque aquí me salen pantallitas todo el tiempo recordándome cosas, pero afortunadamente ahí no está. Bueno, entonces, este es el motivo por el cual es súper importante entender ya no solamente cómo es el tumor primario, sino cómo es que del tumor primario se diseminan células para formar las metástasis. Y resulta que durante el desarrollo embrionario hay distintos mecanismos importantes. El primero de todos ya lo conocéis, es decir, si pasamos a la primera diapositiva, la primera célula que tenemos es una única célula que llamamos el cigoto, que es justamente la fusión de los dos gametos, ¿no? Pero es una sola célula. Y de esa única célula, que es pluripotente, totipotente, se genera un individuo completo. Entonces, al principio lo que pasa es que hay muchos mecanismos de división celular, las células se dividen. Y hasta no hace mucho tiempo pensábamos que todas las células que se dividían eran iguales. Ahora sabemos que aunque desde fuera las veamos todas iguales al principio como una masa celular, ya hay información posicional que les dice qué van a ser cada una, qué capacidades tienen para formar distintas estructuras. Pero luego, además, hay otra cosa muy importante que son los movimientos celulares, y a eso voy a ir después. Pero lo que os quería decir es que, claro, obviamente en el laboratorio, para estudiar los procesos de cómo se origina un individuo a partir de una sola célula,
Es una de las preguntas más fascinantes en biología y hay, claro, miles de laboratorios dedicados a esto, pero para hacer esto, naturalmente, necesitamos modelos animales. Y aquí simplemente lo que os represento es una ilustración de la ley de von Baer, que bueno, ya tiene muchísimo tiempo, es de la primera mitad del siglo XIX, y lo que estáis viendo aquí son dibujos de la época, obviamente, como veis, bueno, de embriones que pertenecen a especies de vertebrados distintos, y ya un poco más reconocibles los veis en la fila de abajo. Si miráis la primera fila, solamente la gente muy instruida en la materia, es decir, especialistas, podrían diferenciar cuál es un embrión de una especie de otra, pero es prácticamente imposible. De hecho, por Dios, a ver, vamos a desconectar esto como sea, porque no me deja pasar. Vale. De hecho, lo que tenéis aquí son imágenes reales que tenemos del laboratorio de hace ya mucho tiempo, en el que estamos viendo embriones reales de estas distintas especies. El primero es una pinta roja, que es un tiburón endémico del Mediterráneo, que bueno, pues nos venían los embriones de Málaga. Luego ya veis que tenemos un lagarto y un pollo, pero si miráis arriba los embriones son prácticamente iguales. Y eso tiene mucha importancia y tiene mucho interés. Eso quiere decir que hay patrones de desarrollo que son equivalentes en todos los vertebrados. Y eso, aparte de decirnos que hay lo que llamamos una caja de herramientas que sirve para construir cosas diferentes pero partiendo de una base igual, lo que nos dice es que para los procesos que ocurren pronto en el desarrollo embrionario, fundamentalmente, pero también para otros, podemos utilizar estos modelos que podemos luego extrapolar a lo que pasaría en humanos. Y eso es lo que hacemos en el laboratorio, fundamentalmente. Y para acabar este razonamiento, me gustaría decir que es importante que todavía nos demos cuenta de que es imprescindible en investigación biomédica seguir utilizando modelos animales. Obviamente, nosotros todos, también los científicos, nos gustaría tener que utilizar menos animales de experimentación y nos gustaría tener sistemas optimizados que nos lo permitieran. En la última, yo diría, las 2 últimas décadas y fundamentalmente, bueno, sí, en el siglo XXI, se ha avanzado muchísimo en esto y ahora tenemos un montón de aproximaciones experimentales en cultivo que podemos utilizar. Sin embargo, hay preguntas que aún no se pueden contestar con ellos y, por lo tanto, todavía necesitamos defender el uso de experimentación animal teniendo en cuenta las grandes regulaciones tan necesarias y tan importantes que tenemos en general en el mundo y particularmente en Europa. ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos a pasar a ver ahora esto que os contaba de ese tejido tan interesante que se llama la cresta neural y que es la razón por la cual yo estaba asociada a institutos de neurociencias desde que volví en el año 92. Bueno, esto es de nuevo la cabeza de un embrión. Yo no tengo aquí puntero, pero a lo mejor aquí. ¿Esto puede ser? No, porque no lo he puesto. Bueno, ¿sí que va? No, pero bueno, pero puedo usar el ratón, no hay problema. Bueno, esto es la cabeza de un embrión de pollo, que como habréis visto podría ser bien parecida a la cabeza de un embrión de ratón o incluso una cabeza de un embrión humano. Y aquí estamos viendo una serie de puntitos de color azul oscuro que significa, son células que en ese momento están expresando un gen en particular. Y esto era interesante porque lo que nos estaba mostrando esto era lo siguiente, un tejido que se llama cresta neural porque se coloca justamente encima, como una cresta, encima de este tubo que no es ni más ni menos que el precursor del sistema nervioso central. Y esto sería una sección que estaríamos tomando aquí aproximadamente. Esto es bueno, un tejido que se conoce desde hace muchísimo tiempo, pero no se podía estudiar muy bien, yo os voy a decir por qué. Pero el hecho de que se estudie desde hace mucho tiempo lo tenemos claro viendo este dibujo, que es un dibujo de Cajal, de Santiago Ramón y Cajal, de 1899 en su gran libro de la textura del sistema nervioso, que está desde luego adaptado de Lehonczek de 1891, o sea que fijaos de cuándo estamos hablando. Y esencialmente lo que están dibujando aquí, lo que Cajal dibuja aquí, es ese tejido que ahí está en azul, que se coloca encima del sistema nervioso central. ¿Por qué es importante este tejido? Bueno, porque esas células azules van a dar lugar a todo este tipo de células distintas. Van a dar lugar a muchísimas neuronas, prácticamente todo el sistema nervioso periférico, van a dar lugar a prácticamente todas las células pigmentadas del cuerpo, las de la piel, excepto las del epitelio pigmentario de la retina, como muy bien se sabe aquí, y bueno, Nico podría explicarnos esto maravillosamente. Pero hay cosas también súper interesantes. Además de eso, también genera el esqueleto de la cara. Y claro, si pensamos en la pigmentación y pensamos en el esqueleto de la cara, rápidamente nos damos cuenta de la importancia que tiene este tejido.
Fijaos que la gran variedad de pigmentación que tienen los animales se deben ni más ni menos a la distinta pigmentación que tienen estas células de la cresta neural cuando va a pasar el milagro que os voy a enseñar en las siguientes diapositivas, y es que estas células se desprenden de su lugar de origen y viajan distancias enormes para llegar a su destino. Entonces las células están saliendo del tubo neural, están viajando y van a poblar toda la piel con patrones diferentes dependiendo del grado de pigmentación que tengan. Y de eso depende de que podamos reconocer perfectamente, no solo por la forma, sino también por los pigmentos de la piel, una cebra de un tigre o de una jirafa. Y aún todavía más relevante, digamos, para nosotros como especie, es que eso nos permite diferenciarnos a unos de otros, porque el esqueleto craneofacial es el que nos da las características de nuestra cara. Y eso depende de estas células que, de nuevo, migran del sistema nervioso central hacia la cara y van a formar nuestros huesos, de toda la estructura craneofacial, de tal manera que van a determinar cómo somos y cómo nos ven los demás. Muy bien, bueno, pues ahora viene este milagro al que yo me refería, y es que las células, que al principio están estáticas encima del tubo neural, adquieren la capacidad de movimiento y empiezan a migrar por rutas bien definidas, que aquí podéis ver bastante bien. Esto sería el lugar de origen, y empiezan a migrar para poblar distintas estructuras. Bueno, pues eso es lo que hace que haya células disponibles en el lugar donde se necesitan para, por ejemplo, formar la cara. Aquí lo que vemos, vale. Lo que estamos viendo aquí es justamente el tubo neural de un embrión de pollo, es un embrión vivo. Si nosotros inyectamos una sustancia fluorescente en ese tubo al principio, lo que luego podemos ver y podemos seguir es cómo las células están saliendo del tubo, cómo están migrando y cómo están llegando a distintos destinos. Esto es lo que nos permitió ver que efectivamente la imagen que tenemos a la derecha, que es una imagen de un embrión de pollo muy pequeñito, bueno, vamos, pequeñísimo, milímetros, vivo, y nos está diciendo cuáles son las rutas de migración de esas células de la cresta neural que van a formar todos esos tejidos. Y lo que vemos es que es una imagen tremendamente parecida a la que tenemos a la izquierda. Y eso fue lo que nos dio lugar a intentar aislar cuál era el mecanismo o identificar los genes que llevaban a células inmóviles a convertirse a células móviles. Y además, aquí mismo ya lo que vemos es la expresión de uno de estos genes justamente en el momento en que las células están migrando. Bueno, ¿por qué es todo esto importante? Bueno, ya lo podéis imaginar, ya lo hemos dicho, es decir, se necesita tener células disponibles en el lugar en el que tienen que cumplir su función, y hay muchas que nacen muy lejos. Bueno, esto es lo que se llama, esta conversión de célula inmóvil en célula móvil, es lo que llamamos, en términos un poco más formales, la transición epitelio-mesénquima, que es la conversión de una célula epitelial en mesenquimática, que se distinguen en bastantes cosas, pero fundamentalmente en su capacidad migratoria, en su capacidad invasiva y en algunas cosas más que os contaré luego. Aquí lo que tenemos en estas películas, y es que me está saliendo esta cosa que no sé cómo quitar, y me cancela la película y todo, ahí está. Lo que veis en la película de la izquierda son unas células, que son células de riñón, de hecho son de origen de perro, pero bueno, eso da igual, y veis que son células que prácticamente no se mueven. Si a esas células nosotros artificialmente les ponemos a que expresen un solo gen de los que tenéis en la lista de la derecha, hacen ese cambio dramático de comportamiento convirtiéndose en células móviles. O sea que podemos reproducir lo que estamos viendo en los embriones en sistemas de cultivo, y como os decía, cuando eso lo podemos hacer, lo utilizamos. Pero lo que es realmente interesante es que este proceso de transición hacia una célula móvil, o este proceso de transición de epitelio a mesénquima, ocurre muchas veces durante el desarrollo de los embriones para la generación de muchos tejidos, lo que llamamos morfogénesis, ¿no? la generación de la forma en los embriones. Y ocurre también, y no es de extrañar una vez que vemos cómo están las cosas, en procesos de regeneración o simplemente en la curación de una herida. Porque al final una herida es, bueno, pues ya sabéis lo que es, un corte, entonces los dos bordes quedan separados y se tienen que volver a unir. Bueno, pues ahí se activa también de forma fisiológica, porque es una respuesta fisiológica, a esta transición en cuando tenemos heridas. Pero lo que resultó tremendamente interesante, y esta es una de las cosas a las que se refería Nico, es que pudimos ver hace ya muchos años
que esto ocurría también en el cáncer justamente para la formación de las metástasis, justamente para la diseminación de las células cancerosas desde el tumor primario para formar las metástasis. Entonces, el resumen de esto, digamos, son dos cosas que me gustaría mucho que el concepto quedase, porque es importante para entender lo demás. Es decir, este proceso apareció durante la evolución para formar tejidos y órganos cuyas células nacen muy lejos de donde tienen que cumplir su función, por lo tanto tienen que viajar. Y en charlas de este tipo normalmente nos gusta llamarlas las células viajeras. Pero lo interesante, y es un concepto muy importante también, al que hoy no voy a volver mucho, pero es muy importante, este proceso es normalmente reversible, porque claro, cuando las células llegan a su destino, lo que tienen que hacer es apagar este programa para quedarse en el sitio y empezar a hacer las cosas, ¿no? Entonces el proceso es reversible, está reprimido en homeostasis, que quiere decir cuando todo funciona bien. En el adulto no se necesitaría que las células estuvieran yendo de un sitio a otro, excepto, por supuesto, las células sanguíneas. Aquí estamos hablando de células epiteliales que están muy unidas unas a otras y son las que forman los órganos. Y bueno, el asunto es que se reactiva en situaciones patológicas. Entonces, ¿cómo aprendimos nosotros esto o cómo nos dimos cuenta de que esto era así? O incluso, ¿cómo empezamos a ver para qué servían los genes que estábamos identificando como específicamente expresados en las células que se movían? Bueno, pues lo que hicimos fue un experimento bastante simple, bueno, ahora se ve bastante simple, pero esto fue hace mucho tiempo, en el que teníamos embriones de pollo muy pequeñitos, ya os digo que son 2 milímetros, los podíamos cultivar en una placa y lo que hacíamos era incubarlos con unos reactivos que bloqueaban estos genes en particular que habíamos encontrado, bueno, particularmente uno que se llama SNAIL, que es al que se refería Nico, pero eso da igual. Y lo que nos encontramos es que las células no podían salir, que es lo que seguramente podéis ver aquí. En la primera imagen, que es de muy mala calidad, porque os digo, esto hace mucho tiempo, teníamos el tubo neural, la cresta neural aquí, en el embrión normal está empezando a salir, está empezando a viajar, y en este embrión en el que nosotros hemos hecho el tratamiento para impedir que este gen funcione, lo que pasa es que las células no salen. Como las células no salen, no hay tejido disponible, y eso ¿qué es lo que lleva? Lleva a la muerte del embrión. Por lo tanto, y eso coincide con los datos que sabemos, cuando estos genes están defectuosos, el embrión no se desarrolla. Y esto, por supuesto, va desde la mosca del vinagre hasta nosotros mismos, ¿no? Bueno, pero claro, aquí resultó una cosa que nos pareció muy interesante en aquel momento. Pensamos, precisamente, que este proceso de desprendimiento de un lugar para viajar y luego colonizar en un lugar distante, que es lo que hacen los embriones para hacer los tejidos, a nivel de la biología de la célula, era muy parecido a lo que debería de pasar en el cáncer cuando tenías el tumor primario y se produce esa diseminación para formar las metástasis. Y eso fue una hipótesis que lanzamos cuando encontramos que este gen era absolutamente fundamental para el movimiento de las células y naturalmente después lo que tocaba era ponerse a trabajar. Nos llevó bastante tiempo, pero sí que pudimos demostrar que efectivamente en el cáncer, cuando el cáncer se hace invasivo, es decir, cuando las células se desprenden, estos genes embrionarios que deberían estar apagados se vuelven a encender. Y cuando se encienden, no es que estén mutados, cuando se encienden es que hacen exactamente lo mismo que hacían en el embrión, pero simplemente tenían que estar apagados. Es una cuestión de interruptores, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos son imágenes de cáncer de mama, aquí está, que, bueno, vemos aquí un carcinoma de mama donde yo creo que todos podemos ver que las células están muy bien colocaditas, y aquí vemos otro que la cosa ya no pinta bien, porque tenemos totalmente desestructurado, las células desdiferenciadas, etc. Y lo que encontramos es que mientras que en el tumor bien diferenciado, por lo tanto con buen pronóstico y bien confinado, no había reexpresión de este gen, sin embargo, este gen embrionario reaparece en estos carcinomas invasivos. Bueno, pues, en fin, no os voy a contar muchos detalles de esto, pero efectivamente esto es así. Esto es un caso de cáncer de colon, que no es nuestro, es de un amigo, Thomas Bradley, trabajando en Alemania. Aquí tenemos el centro del tumor y este sería el frente de invasión, donde podemos ver celulitas sueltas que se desprenden del tumor en este momento. Pero ahora, con mayor tecnología, que como muy bien hemos aprendido hoy de Juan, es la tecnología la que nos hace avanzar junto con, obviamente, las mentes que hay detrás para interpretar lo que estamos viendo, ¿no? Pero la tecnología ayuda y ahora podemos ver efectivamente en vivo cómo se produce el desprendimiento de células tumorales. Aquí el tumor está en color verde y seguro que todos habéis fijado que hay una célula aquí que se suelta. A ver, lo dejo y veréis, ¿veis? Y hay una célula que se suelta. Esto es un ratón en el que se puede generar un tumor
con células previamente marcadas fluorescentemente, por eso lo podemos ver y la podemos distinguir de las otras células. Porque fijaos que eso fundamentalmente fue el problema para entender este proceso, porque cuando las células están migrando, a no ser que las tengamos bien marcadas, son muy difíciles de distinguir de las otras que están alrededor. Y eso es importante para lo que os voy a contar ahora. Bueno, entonces, a partir de este momento y con todos estos datos, se considera que Snail y estos genes, que son capaces de inducir estas capacidades a las células, son marcadores pronóstico de malignidad tumoral. Bien, entonces, claro, deciros, bueno, esto parece bastante intuitivo, bastante interesante en principio, pero lo que le quería decir, sobre todo a los estudiantes, es que cuando nosotros encontramos esto, que nos parecía como, pues fíjate, que obvio, ¿no? Resulta que no era así, ni mucho menos, precisamente también por lo que os contaba. Era muy difícil distinguir estas células de las células de alrededor. Sobre todo, obviamente, cuando estamos hablando no ya de animales de experimentación en el laboratorio o de sistemas en cultivo del laboratorio, sino hablando de pacientes. Y lo que pasó fue que, así como los científicos que se dedicaban a la biología del desarrollo vieron el proceso claro, porque este proceso en el desarrollo ya se comprendía bien, a pesar de que no se conocían mucho los componentes moleculares, en el campo de la oncología no se veía nada claro. Y pasamos pues una temporada, yo diría que bastante larga, en la que no lo pasamos muy bien, ¿no? Entonces había que, bueno, pues había que ver qué hacíamos, ¿no? O sea, cómo podíamos extender el conocimiento, cómo podíamos hacer ver con nuevos experimentos que efectivamente esto era muy importante para la progresión tumoral. Pero ahí yo tuve una ayuda, una ayuda importante en términos de apoyo, ¿no? De apoyo moral, digamos. Y fue nada más ni nada menos que Santiago Ramón y Cajal. Yo estaba en ese momento en el Instituto Cajal y, como seguramente sabéis, bueno, Cajal es el padre de la neurociencia, todo el mundo lo sabe. Trabajó entre el siglo XIX y el siglo XX, en el borde de los dos siglos. Hizo descubrimientos tremendamente relevantes a finales del siglo XIX, como entender que las neuronas eran células individuales, como que las neuronas extendían proyecciones para precisamente llegar a otros lugares, para conectarse con otras células, en fin, una cantidad de avances tremendos en el campo de las neurociencias. Pero resulta que Cajal en realidad su profesión era anatomopatólogo, y él era catedrático de histología y, bueno, además dibujaba fantásticamente bien, como ya habéis visto antes. Entonces, él tiene aparte de la textura del sistema nervioso, que es el libro al que yo me refería antes, él tiene un libro maravilloso que es el Manual de Anatomía Patológica. Porque antes los catedráticos de anatomía patológica solían tener su libro, fundamentalmente cuando eran muy buenos y estábamos a principios del siglo XX. Entonces, él tiene un capítulo dedicado a los carcinomas, y eso es lo que yo os quería enseñar hoy. Estos son dibujos de Cajal y fotografías nuestras del microscopio, que son exactamente las mismas que os he enseñado antes, ¿vale? Entonces, a la izquierda tenemos un carcinoma de mama que está bien diferenciado, como os dije, y el de la derecha desdiferenciado, que tiene un pronóstico, si lo ve un anatomopatólogo, dice un pronóstico totalmente distinto. Bueno, ahora solo lo que voy a hacer es poner mayores aumentos del dibujo de Cajal, de los dos dibujos de Cajal. Y esto es lo que nos encontramos. Aquí nos encontramos unas células poligonales bien pegaditas unas a otras, y aquí nos encontramos una especie de barrera, y bueno, pues eso es lo que hay, ¿no? En este carcinoma que todavía tiene buen pronóstico a ojos de un anatomopatólogo. Sin embargo, cuando miramos, Cajal dibujó un carcinoma desdiferenciado, ya dibujó las células mucho más redondeadas, ya dibujó una estructura que no tiene barrera, y además dibujó unas células, como esta que veis aquí, que se parecen bastante a las que yo os había enseñado antes, si os acordáis. Bueno, pues si ahora ponemos justamente al lado las imágenes que yo os había mostrado de la expresión de este gen embrionario en el carcinoma ya invasivo, veis que las células se parecen bastante. Y claro, yo dije, bueno, pues es que Cajal ya había pensado en esto y se había dado cuenta, a pesar de que nosotros ahora tenemos todas estas dificultades, ¿no? Claro, y vosotros podéis pensar que, claro, como yo trabajaba en esto, me imaginaba yo que Cajal ya había pensado en esto. Pero no es que yo lo pensase, es que Cajal lo escribió. Y de hecho esto es lo que escribió Cajal respecto a esta imagen que yo he señalado en rojo ahí, la célula de la que él está hablando, que es la B. Y entonces dice Cajal, en torno a los islotes epiteliales no existe membrana basal. Deben mencionarse por frecuentes las formas celulares en huso, pera y en estrella. Y dice, que es lo más importante,
Estas células están perfectamente sueltas, lo cual explica la tendencia invasora que libres de cementos de soldadura, es decir, libres de lo que las mantiene juntas, pueden fácilmente migrar por las lagunas conectivas. Bueno, esto es lo que yo os he venido diciendo desde el principio, puesto en las palabras que se utilizaban a finales del siglo XIX, pero esto tiene exactamente 135 años, ¿vale? Entonces yo dije, vamos a ver, si esto que estamos viendo nosotros, que es verdad que le estamos poniendo genes, que le estamos poniendo moléculas, que sabemos exactamente cómo pasa, ya lo vio Cajal y lo pensó simplemente viendo sus imágenes de los tumores, esto tiene que ser verdad, ¿no? Y bueno, eso nos ayudó mucho y bueno, para cortar ya esta historia, porque es un poco así como la primera parte de toda la introducción que os quería decir hoy, a día de hoy tenemos la alegría, el orgullo y todas esas cosas de haber podido poner de manifiesto este concepto que está tremendamente bien aceptado y que constituye un campo de investigación muy importante, no para nosotros, sino para muchísima gente en distintos lugares, ¿no? Entonces, esto es simplemente mostraos que en el año pasado, el año 2024, la revista Nature Cell Biology hizo 25 años y entonces dedicaron un apartado a mencionar nuestro trabajo del año 2000 en el que decíamos que estos genes embrionarios eran los que estaban implicados en la capacidad invasiva de los tumores, ¿no? Así que, bueno, esto es simplemente para los estudiantes, porque creo que es interesante que muchas veces primero, puedes encontrar algo para lo que no tengas explicación. Puede ser que tú des una explicación a algo que al final no sea la totalmente correcta. O puede ser que tengas una explicación a algo que hasta que no lo demuestren muchísimo más no va a tener, digamos, aceptación en el colectivo. En cualquiera de esos tres casos, lo único que hay que hacer es seguir trabajando si uno está convencido de que lo que está haciendo puede tener interés y puede ser relevante, ¿no? Y bueno, esto es lo que nos pasó a nosotros y la verdad es que en ese sentido pues estamos muy contentos. Es más, tengo que decir que esta investigación en general de este proceso, España ha tenido una contribución muy importante. De hecho, desde el principio había otro grupo en Barcelona que, viniendo de un camino totalmente distinto, encontró esas propiedades. No tenía la conexión con los embriones, pero encontró esas propiedades. Y luego ha habido muchos grupos de investigación en España que siguen trabajando en temas parecidos, lo cual es genial, ¿no? Bueno, entonces, ¿hay alguna otra patología en la que veamos que se activan otra vez los genes embrionarios en el adulto? Pues la respuesta es que sí, es bastante fácil de entender. Ahora vamos a estar hablando de procesos degenerativos y esencialmente el concepto que tenemos ahora es que esta capacidad que tienen las células cuando se activan estos genes de cambiar de comportamiento ocurre no solamente en el cáncer, sino también cuando los órganos empiezan a funcionar mal en procesos de degeneración. Uno de ellos es la fibrosis, que seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar. Se llama así porque se produce una gran cantidad de fibras, sobre todo de colágeno, pero la otra cosa que pasa es que todo esto tiene lugar porque las células de los tejidos, que puede ser en nuestro caso lo hemos mirado en el riñón, yo ahora voy a enseñar una diapositiva, o puede ser el corazón o el pulmón, las células dejan de funcionar bien. Entonces, lo que hacen es recuperar características de células embrionarias un poco y en realidad ya dejan de hacer su función. Y entonces el órgano deja de funcionar y puede llegar al fallo orgánico que normalmente ocurre pues, con la muerte del paciente, ¿no? Entonces, es importante, nosotros, como digo, nos hemos dedicado al riñón y es relevante también porque la fibrosis renal, la fibrosis que ocurre en el riñón, se observa en muchos tipos de pacientes, en pacientes con obstrucción urinaria, que es bastante frecuente en la población mayor, enfermedades autoinmunes, diabetes, rechazo de trasplantes, pero algo que nos pasa a todos y mejor que nos pase, ¿no? Que es el envejecimiento. La alternativa al envejecimiento no la queremos. Entonces, esto nos va a pasar a todos, las cosas empiezan a funcionar peor con la edad, yo creo que muchos de los que estamos aquí ya lo empezamos a saber, o lo sabemos ya, y verdaderamente este proceso de transición epitelio-mesénquima o de utilización de estos genes embrionarios, estamos viendo cada vez más, y es tremendamente relevante porque es bastante universal, es lo que permite a las células cambiar hacia bien en unos contextos y desde luego hacia mal en muchos otros, como es el cáncer o es la degeneración de los órganos. ¿Cuál es la diferencia entre el cáncer y la fibrosis? Muchísima, ¿no? Pero fundamentalmente la que yo os quería mostrar hoy, si es que me deja pasar a la siguiente diapositiva, eso es que se produce esa activación de los genes embrionarios, las células dejan de ser lo que eran y se convierten en un poco más, bueno, pues inactivas porque ya no son una célula de riñón realmente, pero no se van a ningún sitio. Es decir, no se activa el programa de movimiento, pero sí se activan esos genes y, como digo, los tejidos ya no pueden funcionar.
Esto es un esquema de lo que pasa esencialmente y hemos podido encontrar cuál es el mecanismo por el cual se producen esas fibras de colágeno que destruyen el tejido y el motivo por el cual se regula muchísimo la inflamación, que es otra de las características de la fibrosis. Hoy hemos ido a hablar de inflamación en varias ocasiones. La inflamación es realmente un problema tremendo. Si tenemos tiempo luego en las preguntas, recordádmelo para algo que ha dicho Margarita que me ha encantado, como siempre, me gustan las charlas de Margarita, pero hoy ha habido un punto que no había tocado, que yo no lo había oído, porque ha sido en respuesta a una pregunta y podemos volver. Recordádmelo si queréis y si tenemos tiempo. Pero vamos, esencialmente lo que pasa aquí es que este proceso de activación de nuevo de genes embrionarios no tiene que ver con la diseminación de células, sino con la formación de esas fibras, esa inflamación, y además esa inflamación inicial es muy interesante porque se produce como un intento de reparar el tejido. Entonces, esta es la diferencia entre una inflamación aguda y una inflamación crónica. Desde luego, Margarita también nos podría contar muchísimo más de eso, pero lo que es fundamentalmente diferente es que una es beneficiosa y la otra es patológica. Entonces, cuando tenemos esta respuesta de estos genes embrionarios que controlan la inflamación, es para intentar reparar el tejido. Y esto me viene muy bien para lo que os voy a contar después. Bueno, la otra cosa que quería contaros en el riñón, y es muy fácil de ver, así además veis cómo hacemos uno de los experimentos, y se ve muy bien lo que pasa. Nosotros podemos inducir fibrosis renal en un ratón en el laboratorio, simplemente haciendo lo mismo que les pasa a muchas personas mayores que tienen obstrucción urinaria. Entonces, les obstruimos uno de los riñones, obviamente no los dos, porque así no podría vivir el animal, obstruimos uno de los riñones y vemos qué le pasa a ese riñón. Genera fibrosis renal. Y la fibrosis renal tiene muchas características, pero ya os he dicho las más importantes. Aquí lo primero es que vemos que hay como unos agujeros tremendos. Esos son los túbulos del riñón que están dilatados, están fatal. Pero además vemos mucho rojo, que significa que tiene muchas fibras de colágeno, y además vemos mucho marrón, que significa que tienen inflamación. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido esto mismo, pero en un ratón que por ingeniería genética no puede reactivar este gen embrionario. No, aquí tengo este, sí. Y entonces lo que vimos es que no se producía fibrosis. Pero dimos un paso más, que es lo que tengo aquí. Hicimos que los ratones tuvieran fibrosis, que es exactamente lo que veis aquí, y luego lo que hicimos fue administrarles reactivos que iban en contra de este gen embrionario, exactamente como hicimos, ¿os acordáis?, en los embriones de pollo al principio? Pues aquí lo hicimos también, con una inyección simple, sistémica, y esto fue lo que nos encontramos. A ver si lo puedo poner, aquí está. Nos encontramos que la morfología del riñón se había recuperado muchísimo, que no había prácticamente fibras de colágeno y que no había inflamación. Y esto, como digo, está hecho en un ratón que ya tenía el riñón fibrótico. Por lo tanto, esto es súper interesante, porque lo que tenemos es la conexión en la reactivación patológica de genes embrionarios durante la degeneración de órganos. Entonces, la activación de la transición epitelio-mesénquima en respuesta al daño, lo primero que ocurre, como os decía, es que intenta reparar el riñón, y eso es bueno, ¿no? Pero, sin embargo, si la activación es crónica, se produce el deterioro del órgano por la fibrosis renal, por la recuperación de características de células embrionarias que ya no funcionan, y se produce la muerte por fallo renal. Y la buena noticia es que en modelos animales, y esto es lo que todavía no sabemos, o sea, porque nosotros no hacemos la siguiente fase, pero la fibrosis claramente se puede atenuar bloqueando la expresión de estos genes, aún ya en el riñón fibrótico, y podemos ver en los ratones que se recupera la función renal. Entonces, este es el resumen de lo que os he dicho. En el embrión hay estos genes que funcionan de forma natural y son absolutamente necesarios, y están en células que tienen que viajar para llegar a su destino para hacer cosas. Esto sabemos que se reproduce en el cáncer, y ahora volveremos a eso. Y luego tenemos otra activación de estos mismos genes del embrión, que lo que llevan es a producir fenómenos de inflamación inicialmente beneficiosos, pero que luego pueden traducirse justamente en una inflamación crónica, en un circuito que se retroalimenta y que consigue al final destrozar el tejido y la muerte renal. Pero, ¿qué es lo que pasa en el cáncer, no? O sea, en el cáncer nosotros, bueno, pues ya sabíamos, porque os lo he contado también antes cómo lo habíamos hecho, que efectivamente se produce esta reactivación de los genes y ocurre lo mismo que en los embriones. Se activa el gen y entonces las células se sueltan y lamentablemente en este caso, en lugar de formar un órgano
fundamental para nosotros mismos, lo que genera es una metástasis del cáncer, que ya os dije que era las metástasis responsables de más del 90% de las muertes por cáncer. Bueno, entonces, como ahora tenemos nuevas tecnologías súper interesantes, tecnologías que nos permiten analizar todos los genes que se están expresando en células individuales, pero en todas las células del tejido que estemos analizando, ¿no? Es lo que llamamos secuenciación de los transcritos de la expresión de los genes de células únicas. Y podemos saber cuál es la expresión de todos los genes, de los genes que se expresan en cada una de miles de células a la vez. Y podemos reconstruir, utilizando herramientas de informática y desde luego de inteligencia artificial, cómo es que han evolucionado esas células. Bueno, pues lo que nos hemos encontrado en el cáncer es, primero, lo que esperábamos, es decir, encontramos células tumorales que empiezan a adquirir características de células embrionarias y que empiezan a recuperar la capacidad de movimiento y que se sueltan, ¿no? Pero nos hemos encontrado otra cosa más, y lo que voy a hacer es simplemente poneros el resumen. En el cáncer, ¿qué es lo que hemos visto? Pues nos hemos encontrado que dentro de un mismo tumor hay células que van a activar el programa este de activación de estos genes para utilizarlo como el embrión, es decir, para diseminarse y formar metástasis, pero lo nuevo, y esto es muy reciente, es que hay otras células también de ese tumor que inicialmente son iguales, pero que en lugar de dedicarse a eso, lo que van a hacer es hacer justo lo que pasaría en el caso de la respuesta a un daño, por ejemplo, en el riñón, es decir, inflamación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues justamente dos tipos de poblaciones celulares dentro del tumor que deciden, las células no deciden nada, pero que esencialmente por las interacciones entre ellas y el ambiente y por el proceso de evolución tumoral, no solamente van a evolucionar hacia la metástasis, sino que van a evolucionar hacia células inflamatorias. Entonces, teníamos dos preguntas. Primero, sabemos claramente que las células de la invasión van a ser perjudiciales porque van a formar la metástasis. Queríamos saber qué función tienen esas células inflamatorias. Bueno, primero también cómo es que se convierten en células inflamatorias. Y la otra cosa que queríamos saber es dónde nos encontramos a estas células dentro de los tumores. Bueno, pues la primera pregunta os la voy a decir así muy rápidamente porque no voy a enseñar los datos para no invertir mucho tiempo, pero resulta que ahora sabemos que estos dos tipos de células que proceden de la misma célula tumoral que va a activar estos genes, resulta que los dos procesos son antagónicos. Era clarísimo que las células invasoras, las que tenían la capacidad de diseminarse del tumor, iban a ser peligrosas, iban a funcionar a favor del tumor para la progresión del cáncer, ¿no? Pero lo que estamos encontrando, y esto todavía estamos poniendo bastante esfuerzo en ello, es que las células inflamatorias son antitumorales. O sea, ellas mismas, sus mecanismos de defensa, como haría al principio un tejido en respuesta a una herida para intentar reparar. Entonces tenemos una inflamación que nos recuerda que va a estar funcionando de forma antitumoral. Y de hecho eso es importante porque tiene bastantes implicaciones con respecto a la terapia. Pero ahora, a la pregunta de dónde están estas células, pues están totalmente segregadas dentro del tumor. Nosotros ahora sabemos qué caracteriza a cada uno de esos tipos celulares. Sabemos cuáles son los genes que dan estas capacidades en un grupo de células y en el otro. Entonces ahora tenemos marcadores específicos para unas y otras, para las azules y para las rojas. Entonces lo que hemos hecho ha sido utilizar cada uno de estos marcadores y ver dónde están las células. Aquí hay uno solo, el marcador de la trayectoria invasiva, que es la rojita que tenemos aquí, están marcados en rojo y los veis, espero que los podáis ver, al borde del tumor, justamente rodeando trozos del tumor. ¿Lo veis? Así. Y luego, a mayores aumentos, encima vemos cómo estas células incluso tienen ya hasta prolongaciones, exactamente como nos parecía que pasaba en los embriones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que este proceso de adquisición de nueva expresión de genes embrionarios resulta que da lugar a dos tipos de trayectorias de evolución celular dentro del tumor con tareas diferentes. Unas van a la diseminación para formar las metástasis y las otras la inflamación, que son dos funciones totalmente independientes que están en células segregadas. Pero además, con esto hemos aprendido, como os decía, cuáles son todos los genes que se expresan en un tipo de células y en otro tipo, y además seguimos muy interesados en esos genes embrionarios. Bueno, pues hay uno muy parecido a SNAIL, que es el que comentábamos antes, que se llama PRX, que también identificamos en el laboratorio. Entonces, lo que voy a poneros es simplemente una diapositiva para que veáis cuál es el resultado de generar tumores
que son deficientes en ese gen, o sea, en la expresión de ese gen, ¿de acuerdo? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque cuando nosotros tenemos unas células con unas características, con una función, que se caracterizan además por la expresión de unos genes en particular, parte de nuestro trabajo es quitar ese gen de esas células y ver qué característica desaparece. Y esencialmente, en este caso, sabemos que la trayectoria esta de células invasivas es para formar metástasis. Nuestra pregunta es, vamos a quitar genes y a ver cuando quitemos uno, a ver si es que tenemos menos metástasis. Bueno, pues eso lo muestro en la siguiente diapositiva para un ejemplo, que es este factor parecido a Snail, que también induce estos procesos, que se llama PRX, y lo que nos encontramos es lo que voy a poner ahora en estas dos proyecciones tridimensionales. Lo que vais a ver son pulmones de ratón que tenían cáncer de mama y que las células se han diseminado del primario en la mama y han ido a poblar el pulmón. Es un experimento simple que además, digamos que el pulmón es un tejido muy permisivo a la colonización para hacer metástasis. Eso explica también por qué muchos tumores de muchísimos tipos hacen metástasis en el pulmón. Y bueno, lo que quiero que veáis es que son pulmones de un tumor, digamos, normal y de un tumor que nosotros hemos hecho que no exprese este factor que induce también la invasión y el movimiento. Y este es el resultado. Entonces, en la izquierda podéis ver muchísimas metástasis. Eso lo podemos ver porque nosotros podemos generar tumores. Antes os acordáis que eran verdes, también podemos hacerlos en rojo. Estos son rojos y en cualquier caso en el ordenador podemos poner el color que queramos, pero lo que queremos decir es que están marcadas las células y entonces cuando los tumores se hacen sin que se pueda activar este gen, esto es lo que nos encontramos. Cuando analizamos el tumor primario luego vemos que no hay zonas de invasión, las células no se están diseminando y naturalmente si no hay diseminación no habrá metástasis, ¿no? Entonces, no sé cómo voy de tiempo, pero a mí me gustaría ir acabando ya, para, si os parece. Vamos bien, ¿no? Sí, así ganamos un poquito de tiempo para no acabar tan tarde. Entonces, esto es lo que quería contaros hoy. Un poquito pongo esto de final porque nos recuerda que tenemos aquí el cáncer por un lado con el tumor primario, la diseminación y la formación de metástasis y es una especie de, no sé qué decir, ¿no? Alegoría un poco. El embrión está mirando el proceso porque efectivamente gracias al embrión y de entender los mecanismos íntimos de funcionamiento y de comportamiento de las células desde la ciencia más fundamental hemos podido entender muchísimo mejor la biología de la célula tumoral. Y bueno, la conclusión es que efectivamente la reactivación de genes embrionarios en el adulto ocurre en distintas patologías, incluido el cáncer y la degeneración de órganos, que os puse el ejemplo de la fibrosis. Por lo que estos genes, como no se expresan de forma natural cuando todo funciona bien en el adulto, excepto algunas excepciones para los que son importantes, pero muy poquitas, se convierten en dianas terapéuticas inesperadas, pero de hecho son eficientes y esperamos y vemos en algunos experimentos ya robustos que tenemos que no tienen efectos secundarios. Y bueno, hablando de tecnologías y de cómo podemos aprender más cosas cuando la tecnología nos acompaña, ya os he dicho que nosotros ahora podemos saber célula a célula cuáles son los genes que se están expresando, no de uno en uno como hacíamos antes, sino pues de muchos en muchos, cientos, ¿no? Pero ahora tenemos una posibilidad mayor, porque fijaos que, claro, cuando nosotros, con todos los programas y con Machine Learning y con inteligencia artificial, encontramos cuáles eran esas rutas de evolución de las células hacia inflamatorias o hacia células invasivas, no teníamos la tecnología para ver dónde estaban esas células, nada más que analizando un gen a gen, como os mostré esa imagen del rojo y el verde, en ese caso el azul. Pero ahora hay una tecnología que es alucinante, que se llama transcriptómica espacial. Y lo que pasa es que ahora podemos analizar cientos de genes, lo otro mirábamos más, miles, ¿no? Pero podemos mirar a la vez cientos de genes en cada una de las células, en la sección de los tumores o de los embriones. Y os voy a poner simplemente una foto de cómo el ordenador nos devuelve los datos, ¿no? Aquí está. O sea, esto es lo que pasa es que no sé si lo podéis ver. ¿Podéis ver que está perfectamente segmentado y que se diferencia muy, muy bien una célula de la célula de al lado? Incluidas las rojas, que son las células tumorales. Lo que tengo arriba es un poco pues el código para entender qué es lo que estamos viendo. Los rojos son células tumorales, los que están en gris son fibroblastos, que son unas células del estroma muy, muy importantes.
Lo que tenemos en amarillo, que también las podéis ver, son pericitos, que son células que forman parte de los vasos sanguíneos, igual que las células endoteliales, que son verdes, y luego los macrófagos, que son células absolutamente fundamentales, tanto para la defensa del individuo con respecto al tumor, como para cómo puede esto combinarse con inmunoterapia, que es una de las cosas que ahora estamos mirando porque estamos encontrando resultados muy alentadores. Resulta que ahora nosotros, con esta imagen que nos devuelve pues todo el procesamiento de la imagen de esta tecnología nueva, sabemos exactamente, sin hacer ahora nada más, dónde está cada una de estas células, cuáles son los cientos de genes que están expresando, que nosotros podemos detectar, y además podemos ver quién interacciona con quién. Y esto es lo siguiente, es decir, el análisis que yo os he enseñado es exclusivamente de las células tumorales, pero os acabo de decir que todas estas células que están alrededor del tumor son absolutamente fundamentales para la respuesta del individuo al tumor y para la respuesta a la terapia. Entonces, ahora sabemos que dentro de los fibroblastos, esto que se llaman ICAFs, hay distintos tipos también, algunos protumorales y otros antitumorales. Y ahora vamos a poder saber exactamente cada uno de ellos que vemos ahí, cómo es y con quién está interaccionando. Y entonces ahora nuestra misión va a ser encontrar cuáles son las cascadas de señalización y las interacciones entre cada célula tumoral y las células que tiene al lado. Y eso lo vamos a poder analizar en términos de función porque tenemos el transcriptoma de las células, tenemos ya muchos genes que nos dicen cómo son y además tenemos la ayuda también de los anatomopatólogos porque tenemos imágenes exactamente iguales de la sección del tumor. Bueno, esto digamos que es lo que nos permite ahora avanzar al siguiente paso para poder entender muchísimo mejor no solamente cuál es el resultado final de un tumor, sino qué es lo que está pasando en cada una de las células para poder diseñar terapias un poquito más dirigidas y de otra generación, porque de momento ya lo que hemos encontrado es que hay una heterogeneidad dentro del tumor que antes no conocíamos. Se sabe muy bien y se ha estudiado muchísimo por laboratorios superpotentes en el mundo la evolución de los tumores por las mutaciones, que eso lo habréis oído todos, ¿no? Van acumulando mutaciones. Bueno, pues además de esto, está estas cosas que no tienen que ver con mutaciones en los genes, sino simplemente con encendido y apagado de interruptores que nos da esta heterogeneidad que da lugar a células que adquieren funciones diferentes. O sea, porque si no el tumor, y volvemos a lo del tumor primario, aparecería, como pasa siempre, ¿no? Se desregulan muchos procesos, incluidos la división celular, y tendríamos el crecimiento del tumor, pero no tendríamos la diseminación. Eso sería fantástico, ¿verdad? Pero claro, resulta que la biología y la naturaleza utiliza mecanismos que ya existen para otras cosas. Estaba este mecanismo que permitía a las células tumorales desprenderse de su lugar de origen para migrar hacia el sitio donde tienen que formar los órganos, y ese es el mismo proceso que las células tumorales utilizan para diseminarse y formar las metástasis. Entonces, con esto me gustaría acabar y poneros la fotografía del grupo actual del laboratorio, que obviamente os podéis imaginar dónde están, ellos están trabajando y yo estoy aquí pasando una mañana genial aprendiendo un montón de cosas y hablando con vosotros, ¿no? Y fundamentalmente quería destacar la participación de estas personas. El de la izquierda es Jalil Kass-Youssef, que bueno, ahora empieza su propio laboratorio, en lo cual estamos todos súper contentos, y es responsable de una parte muy importante de lo que os he contado hoy, con la ayuda de Nitin, de Raúl, de Joan y de Cristina, que son respectivamente, bueno, es un científico de datos, un estudiante de doctorado, un científico senior del laboratorio y una fantástica ayudante técnico que es genial. Así que, bueno, pues los demás están trabajando en proyectos distintos, incluido algo que tiene que ver con el corazón, que es a lo que iba yo antes que había dicho Margarita. Así que muchísimas gracias a todos y si tenéis preguntas, encantada. Muchas gracias, Ángel. A ver, ¿preguntas? ¿Alguna curiosidad o algo? Muchas gracias, Ángela. Yo te quería preguntar, ¿qué efecto tiene en lo que tú puedas medir molecularmente la resección del tumor, la operación para extraer el tumor? ¿Promueve la migración hacia metástasis? ¿Promueve que aparezcan esas células inflamatorias y ayuden a la regeneración? Bueno, mira, es una pregunta tremendamente interesante. Primero, esto es una cosa que se hace y se hace siempre y de hecho se utiliza también en modelos animales. No hay ninguna evidencia de estas cosas, que también es un poco lo que se oye, ¿no? Que no te revuelvan, no vaya a ser que cuando te tal.
De eso no tenemos ninguna evidencia. Yo no soy médico, tengo que decirlo primero, ¿no? Pero no tenemos ninguna evidencia. Lo que sí sabemos es que siempre hay células que son... Bueno, sabemos dos cosas. La primera que sabemos es que... llevo menos de una hora, ¿eh? No, sí. Claro, Te voy a mirar el reloj. ¿Tú no. avisas? No. Estaba viendo el reloj para mí, no para ti. Bueno, gracias, Nico. A ver, una cosa es importantísima. La concepción que se tenía antes, o que teníamos todos antes, es que el tumor aparece, es un tumor pequeñito, va creciendo, y cuando ya crece, pues entonces empieza a diseminar células, ¿no? Resulta que eso no es verdad. La diseminación de las células empieza muy temprano, y lo que pasa es que es un fenómeno local. Es decir, la activación de estos genes embrionarios no ocurre en todas las células del tumor, ni mucho menos, ni a la vez. Es decir, lo máximo que nosotros hemos visto es un 25% de las células tumorales que han entrado en estos procesos, y además la mayor parte son inflamatorias y muy poquitas son las invasivas, ¿vale? Pero eso, claro, ocurre muy pronto y no se ha detectado. Lo que quiero decir con esto es que en el momento del diagnóstico, la mayor parte, si no casi todos, los pacientes ya tienen células en circulación, ya tienen células diseminadas, ¿vale? Eso tiene también importancia para las terapias. Pero la otra cosa que sabemos es que justamente esas células diseminadas tempranas pueden llegar pues a los tejidos y a los órganos de destino, pero no tienen por qué formar metástasis desde el principio. ¿Por qué? Porque la formación de la metástasis es otro proceso biológico complejo. No todas las células que llegan hacen metástasis, ni muchísimo menos, muy pocas, ¿vale? Entonces, naturalmente, si se extirpa el tumor primario, hay algo que está muy claro: ya no va a poder diseminar más células, esto es evidente. Pero eso no quiere decir que no vaya a tener recidivas en el primario por células que habían quedado, y por supuesto no quiere decir que no se vayan a reproducir tumores por células que ya estaban diseminadas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, y eso es lo que cuando uno no conoce exactamente cómo es el proceso celular puede interpretar de formas diferentes, pero esto es esencialmente lo que pasa. Entonces, primera cosa, hay células diseminadas desde el principio, y segunda cosa, hablamos de un concepto que no he dicho hoy para nada, pero que es súper importante y que ahora se está trabajando mucho, que es el concepto de célula durmiente. El concepto de célula durmiente, además, también lo conoceréis, y hay bueno, muchísimos casos en distintos tipos de tumores, pero en el cáncer de mama es muy relevante, porque, bueno, seguro que alguno de vosotros conoce a alguna persona. Por cierto, no solo mujeres, los hombres también pueden tener cáncer de mama, y esto es importante porque la mayoría de los hombres no lo saben, y por supuesto es un índice, o sea, una incidencia muchísimo más baja, pero existe también. Entonces, ¿por qué decía yo esto? A ver. No, es que me he liado por lo de los hombres, porque os veo aquí un montón de hombres, digo, tengo que decir lo del cáncer de mama. Sí. Seguro que alguno tiene experiencia de algún familiar o de alguna persona cercana que tuvo un cáncer de mama y muchos años más tarde ha tenido una recidiva, ¿vale? Bueno, pues eso es que se despiertan esas células que se llaman durmientes, que se llaman dormant en inglés, o sea, que son igual, o sea, células que están dormidas. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque son células tumorales, no tienen la capacidad de generar otro tumor, de momento. Y pueden pasar cosas que cambien esas características, incluido no solo las propiedades intrínsecas de la célula, sino el entorno, por ejemplo, inflamación crónica, por ejemplo, mucho tipo de cosas que se van acumulando, el daño de los tejidos con la edad, que hace que esto pueda pasar. Y es por eso, por lo que se pueden tener recidivas, recurrencias, muchísimos años más tarde. Y creo que eso sí que, con esto sí que contesta la pregunta, ¿no, Margarita? Está escribiendo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pepe. Mi tocayo. Que no me llamo Pepa, pero pero se llama Nieto. Sí. Bueno, yo decirle a los alumnos masculinos, investigadores jóvenes, que también podéis tomar como ejemplo a Ángela Nieto. También pueden venir al laboratorio. Solo las mujeres. Y exactamente, bueno, sí, eso yo creo que es súper importante. Cuando hacemos actos de mujeres, a mí lo que me gusta es invitar a los hombres, porque nosotras ya sabemos los problemas que tenemos y nos los contamos divinamente. Pero lo que es importante es que lo que nosotras no queremos trabajar solas, nosotras queremos trabajar todos, ¿no? Y entonces, si no queremos que se pierda el 50% de la población, que somos nosotras, no queremos que se pierda el otro 50%, que son los hombres, ¿no? O sea, quiero decir que efectivamente el cáncer de mama ocurre en toda la población, a una incidencia mucho más baja en los hombres, pero existe, y la investigación pues es para todos. Así que, bueno, yo encantada, de hecho no lo he dicho, pero si
Ahí tenemos jornada de puertas abiertas en el instituto y tenemos también, se pueden solicitar visitas y desde luego vosotros estáis todos invitados a venir a verme al laboratorio. ¿Me avisáis, por favor? Pero por supuesto que podéis venir y de hecho pues siempre solemos tener posiciones para hacer la tesis, etcétera, etcétera. Actualmente en vuestro instituto, que es bastante puntero en España y en Europa, de los grupos. Mira, Pepe no me pregunta por la ciencia. Mira, nuestro instituto es bastante peculiar en muchos sentidos. Yo creo que más del 60% de los... Es que nosotros tenemos muchas mujeres jefes de grupo y tenemos ahora mismo una directora, por ejemplo. Tenemos una directora, una vicedirectora, un vicedirector y luego tenemos distintos programas de investigación, bastantes de los cuales están liderados por mujeres. Entonces, en nuestro caso, estamos bien. Pero, claro, yo lo cuento así, como diciendo, no, o sea, esto es un poquito todavía la excepción, ¿no? Es decir, hay muchísimas más mujeres en las facultades, como sabéis, sobre todo en carreras que tienen que ver con biología, biomedicina, porque al final el rol de la mujer está siempre con el asunto de los cuidados y la biomedicina entra un poco por ahí, la educación y los cuidados, ahí estamos, muchísimas mujeres. Cuando entramos en la tesis doctoral ya la proporción ya casi se iguala. Y ya después de eso y en posiciones de responsabilidad seguimos teniendo unas tijeras bastante abiertas, que quiere decir que, por ejemplo, en la escala más alta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y lo utilizo porque tiene más escalas que la universidad, todavía somos el 30% de profesorado de investigación y esto es terrible. Y no está mejorando mucho en los últimos años, y esto sí que lo quería decir y te agradezco, Pepe, porque íbamos mejorando. Pero no es casualidad y todavía no tenemos tantos datos porque hay que esperar un poquito más de tiempo, pero la pandemia nos ha hecho polvo. A todos, obviamente, pero estamos viendo mucho menor, esto ya no solo las mujeres, un menor interés por la investigación o por entrar en carreras de investigación o bien en la academia y todo esto en hombres y en mujeres, no en España, no en el instituto, no en Alicante, no en España, en el mundo, y esto es preocupante. Y con respecto al progreso de las mujeres en tener puestos de responsabilidad y todo eso, estamos yendo un poquito para atrás, incluso en las primeras etapas, porque si miramos las carreras más asociadas a hombres, por ejemplo, yo que sé, la informática, que es el caso típico, ¿no? El punto de inflexión de la informática hacia mal fue cuando se decidió llamarle ingeniería informática al grado, ¿no? Antes se llamaba informática y después se llamó ingeniería informática. Cuando le pusieron el nombre de ingeniería informática, el número de mujeres que se matricularon en primero cayó dramáticamente. Para que fijéis los bias inconscientes que tenemos, Esto es impresionante. Pero bueno, a pesar de eso, iban subiendo el número de mujeres, pues tengo que deciros que está bajando. Y esto es muy preocupante también. Muy preocupante, porque bueno, esto tiene que ver con el futuro, ¿no? ¿Quiénes son los estudiantes? Pero vamos, nuestro instituto es peculiar y estamos bien, sí. Bueno, espera, que no he hecho la pregunta científica. Ahora viene la pregunta científica, ¿vale? No. Verás, yo te quería preguntar sobre el concepto de la madre del cáncer, que es enormemente controvertido, y yo mientras más leo y más Fíjate, me quedo, acabamos la controversia cambiándole el nombre a lo que realmente es. Y además es muy interesante que me encanta que me hagas esta pregunta, Pepe, porque para los biólogos del desarrollo esto tiene mucha miga. Vamos a ver. ¿Qué es realmente una célula madre? Una célula madre es una célula pluripotente que existe en el desarrollo embrionario. Fijaos, la más pluripotente de todas es el cigoto y justamente es por donde yo empecé esta mañana, ¿no? Entonces, las células madre embrionarias son esas células que tienen capacidad de formar muchísimos tejidos diferentes, ¿de acuerdo? Y en general, lo de célula madre se ha extendido mucho más el término a células que pueden hacer más de una cosa. Pero claro, las células que podían hacer más de una cosa o que no estaban perfectamente diferenciadas, durante todo el siglo XX se les había llamado progenitores. Y los progenitores podían ser unipotentes para dar una sola cosa o podían ser pluripotentes. Entonces, eso se parece un poco, pero solo un poco, a las células embrionarias, a las células madre embrionarias. Entonces, ahora vamos al siguiente paso, que son las células, las células madre adultas de los tejidos o las células madre del cáncer. Las células madre
adultas en los tejidos, primero, como sabéis, hay tejidos donde tienen una biología muy activa y otros donde son muy pocas y tienen muy poca actividad, como por ejemplo el cerebro, que lo sabemos ya, pero se rompió el dogma de que las células, que en el cerebro no podía haber neurogénesis. Ahora sabemos que la hay en el adulto, pero es mínima, la verdad, sobre todo en la especie humana. Eso en el caso de las células madre adultas. Ahora, en las células madre del cáncer, que es lo que me estás preguntando, es todavía menos parecido a las células madre embrionarias, porque si os fijáis, y esto es súper fácil de ver, las células de la metástasis son tremendamente parecidas a las células del tumor primario. De hecho, cuando había menos tecnología de imagen, había veces que se detectaban metástasis y uno sabía que era los oncólogos sabían que era una metástasis porque que hacían, ¿no?, unas células de mama en el pulmón, ¿no? Pues eso era una metástasis. Lo que quiero decir con esto es que las células del cáncer no son pluripotentes. O sea, lo que hacen es, se desdiferencian, entran en este programa para salir, pero cuando llegan, pierden el programa y se diferencian un poco otra vez, porque es que casi no se puede distinguir una metástasis del primario. Nosotros ahora estamos haciendo justamente análisis de evolución de trayectorias de progresión tumoral, es decir, la célula tumoral del principio, esa que no se va a ir a ningún sitio, hasta la célula que empieza a adquirir características, y esa jerarquía que nosotros vemos en el tumor primario, la volvemos a ver en la metástasis, ¿no? Eso es lo que estamos estudiando ahora, todavía no está acabado. Pero quiero decir con esto que lo que hace esa célula es lo mismo que había hecho, simplemente pasa por un periodo transitorio para escaparse, pero luego llega y hace. Entonces, ¿cómo lo llamamos nosotros y cómo lo llama el campo en general? En lugar de llamarle cancer stem cell, o sea, célula madre del cáncer, nos gusta más llamarla célula con capacidad iniciadora de tumor, que es lo que significa la capacidad metastásica. Y entonces lo llamamos TIC, Tumor Initiating Cell, o si quieres MIC, que es Metastasis Initiating Cell, más que célula madre. Bueno, muchas gracias por la charla, Ángela. A mí me ha encantado. La verdad es que por varias razones. Una, por ver que la investigación básica que hiciste del embrión al final tiene muchas aplicaciones. Entonces, pues eso, romper una lanza por la investigación básica. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿esto sirve para cualquier tipo de cáncer? Y después, esto que tú has hablado de animales, ¿cuándo se podría aplicar en humanos, en ver cómo no lo podemos solucionar? A ver, con respecto a la primera pregunta, que a cuántos tipos de cáncer se aplican, lo que os he enseñado yo hoy es cáncer de mama, pero si os fijáis, había puesto unas imágenes también de cáncer de colon. Esto aplicaría a todos los tumores sólidos, que quiere decir todos los carcinomas, en los que las células son estáticas y para irse a otro sitio necesitan incorporar este programa de los movimientos celulares. Obviamente las células que ya son móviles del sistema sanguíneo no utilizan todo este cambio porque no necesitan adquirir esa capacidad de moverse solas, ¿no? Entonces, es un principio bastante general y de hecho se ha estudiado en cáncer de páncreas, en todo tipo de carcinomas, que son cánceres de origen epitelial, que son los que más conocemos. Bueno, no los que más conocemos, son muchos, de muchos orígenes, dependiendo de cada órgano, ¿no? O sea, que es un principio general. ¿Cuándo se va a aplicar esto? Esto es una pregunta que lamentablemente yo no te puedo contestar. Obviamente, hay muchas complicaciones metodológicas experimentales también. Hay una cosa que yo os he dicho, pero no os he dicho la implicación que tiene y es importante. Por eso también a veces me gusta explicarlo, porque hay que hacer entender a todo el mundo el tiempo que llevan las cosas, ¿no? A ver, cuando nosotros encontramos esto, lo más obvio que se nos ocurrió a nosotros y a todos los demás es que vamos a bloquear estos genes, ¿no? Y entonces se ha acabado, ya no vamos a tener metástasis. Y parecía una cosa, pues como maravilla, ¿no? Bueno, esto no es tan así, es mucho más complicado. La biología se caracteriza por la complejidad. Igual la física se caracteriza por todo lo contrario, pero cada vez tenéis más información y está más complicada. Pero lo que sí tiene la biología es un componente de variabilidad tremenda con el que hay que trabajar, ¿no? Entonces, si os acordáis, en un momento os he dicho, contestando a Margarita, que la diseminación de las células ocurre muy pronto, ¿no? Entonces, si esto es así, fijaos lo que podía pasar. Si nosotros bloqueamos el programa de movimientos celulares, es verdad que impediremos que salgan más células del tumor primario. Es como cuando hacemos la extirpación del primario, ¿no? Bueno, cuando hacen la extirpación del primario. Pero
las células que ya están diseminadas, si nosotros le bloqueamos el movimiento, lo que hacemos es pararlas y seguramente estaríamos aumentando la probabilidad de metástasis, ¿vale? Entonces, esto lo hemos aprendido nosotros también, pero unos años más tarde, siguiendo investigando cómo las células salían, estaban en la sangre. Ahora estamos también poniendo bastante esfuerzo en analizar cómo son las células cuando están diseminadas todavía en la sangre. De qué tipo son con respecto a las células que hoy os he mostrado, de un tipo, de otro, cuáles son, se llevan a las otras, qué características tienen, cuál es la plasticidad que tienen para volver a cambiar, todo ese tipo de cosas. Porque en realidad lo que ahora importa, aunque seguimos trabajando mucho en el tumor primario, nos importa bastante, y yo diría que más, cómo es el mecanismo de la colonización metastásica. Colonización implicando el crecimiento del tumor secundario, lo que llamamos macrometástasis. Porque ya os he dicho que hay células durmientes que sea una célula sola, eso no, y si no crece no pasa nada. Entonces, esa es la pregunta ahora. Entonces, necesitamos saber muchísimo de la biología de la célula tumoral y de toda su trayectoria, porque fijaos que esto es tremendamente dinámico, los estados celulares cambian, ¿no? Al principio son inmóviles, luego se hacen móviles, se tienen que hacer inmóviles otra vez, y luego puede haber metástasis de la metástasis, que también se sabe, lo que se llaman metástasis secundarias. El proceso empieza otra vez en la metástasis en el otro órgano, ¿vale? O sea que tenemos que considerar muchísimas de las propiedades biológicas de la célula para poder hacer estrategias más interesantes. Eso es el óptimo, digamos, pero entre medias ya os he dicho que estamos viendo que cuando nosotros anulamos alguno de estos genes, estamos viendo unos efectos en el tumor tan dramáticos que va a merecer muchísimo la pena analizar en términos de potencial terapia, ¿no? Ángela, pues... Sin embargo, en la fibrosis, como una vez que se convierten en células que ya luego degeneran, ya no hay vuelta atrás, o sea, no se produce esa reversibilidad, lo que necesitamos es directamente impedir ese proceso y ya está, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho en los ratones. Bueno, yo me repito, muchísimas gracias, Ángela, por tu charla. La verdad es que está siendo una mañana en la que estamos disfrutando, aprendiendo, ¿no? Que además es lo que más nos gusta, y aprendiendo de cosas que no están directamente relacionadas con lo que hacemos cada día nosotros. Yo te voy a hacer una pregunta quizás desde la ignorancia y la curiosidad. Es decir, el mecanismo este de... Las preguntas de los físicos siempre son geniales. Tira para adelante. Un poquito de presión. Bueno, ya le he puesto un nivel que no sé. Vamos a ver, desde el mecanismo, este solo existe en el estado embrionario del movimiento de las células. Y tú, o sea, con este proceso vosotros inhibís que eso ocurra, ¿no? O sea, después. Pero, y con ello pues no se propaga el tumor. Pero hay otros, o sea, hay mecanismos vitales del cuerpo adicionales que si inhibís ese proceso va a perjudicar, digamos, lo que es... Te voy a responder con una respuesta que he dado tú. Yo te tengo que contar lo que sabemos, ¿eh? O sea, ¿se pueden dividir los quarks? Bueno, pues a lo mejor alguien lo averigua dentro de 20 años. Por todo lo que nosotros sabemos, por toda la evidencia que tenemos acumulada, y por eso lo puse, por eso puse esto al final, se convierten en dianas terapéuticas que son inesperadas y muy eficientes sin efectos secundarios. Hablando en términos de la fibrosis, que es lo que le estaba contestando a Isabel, por ejemplo, en términos de la fibrosis. Es decir, cómo el riñón normal, cuando está sano, no tiene estos genes, si nosotros bloqueamos estos genes, ¿sabes?, no va a pasar nada. Y de hecho hemos hecho el experimento, claro, no podemos analizar al infinito, no lo podemos saber todo, ¿no? Pero nosotros lo hemos hecho en ratones, en los que hemos producido la fibrosis renal en solo uno de los riñones, y luego hemos hecho inyección sistémica de un reactivo bloqueante que impide la función de Snail, y lo que hemos visto es lo que os he enseñado, que se puede incluso no solo prevenir la fibrosis, que lo hemos hecho con métodos genéticos, sino que se puede atenuar la fibrosis, ¿vale? Entonces, esto está dentro del ratón, no tenemos el riñón en cultivo, y esa es otra de las ventajas que os decía del uso de modelos animales y algunas preguntas que aún no se pueden responder en cultivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues hemos visto cómo estaba ese ratón, y el ratón estaba perfectamente normal. Claro, si le ha pasado algo que no podemos detectar o que no sabemos detectar, eso es lo que te decía te digo lo que sabemos, ¿no? Me lo has devuelto. Pero exacto. Entonces, eso es lo que sabemos. Pero es que hay una cosa más que es súper interesante. Cuando nosotros hacemos la obstrucción en un riñón,
o sea, en el uréter de un riñón, la salida de uno de los riñones, obviamente para que el ratón esté vivo y que siga funcionando con el otro riñón. Ese riñón, el otro, no tiene fibrosis, pero está estresado porque tiene que trabajar por 2 riñones, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hacemos el tratamiento sistémico frente a estos genes embrionarios que se empiezan a aparecer, ¿os acordáis? Al principio os dije también la inflamación. Bueno, pues lo que nos encontramos es que el riñón contralateral, o sea, el que no está obstruido, el que tiene que trabajar por los 2, con ese tratamiento también está mejor. Que va al asunto de la pérdida de la homeostasis con la edad y en la degeneración. Gracias. Bueno, yo estoy muy a gusto porque creo que has hecho una excelente conferencia y estamos agradecidos, ¿no? Y yo lo que quería era simplemente recordarte, porque no me quiero marchar sin que nos lo digas, eso que nos has dicho de Margarita en relación con la inflamación y el corazón. Sí. Te lo iba a recordar yo. Mira, funciona. No, muchas gracias. A ver, voy a intentar decirlo de una forma muy... lo más corta posible, porque quiero decir que yo aquí en esta audiencia puedo ir al detalle que quiera porque todo el mundo entiende de todo, pero voy a intentar hacerlo lo más corto posible. Y es un concepto súper interesante en el que estamos trabajando ahora. Margarita estaba poniéndolo en un contexto y yo lo voy a poner en un contexto más general y que a mí me gustará luego discutir. Bueno, Margarita y yo somos amigas hace, no vamos a decir, ¿cuánto? ¿40? Déjalo. Sí, no, sí, no más, desde el año 81, pues eso. Entonces, quiero decir que ya lo hablaremos nosotras, ¿no? Pero hay una cosa tremendamente interesante. Ella ha dicho que cuando se ha hecho el análisis desde el CSIC, que hacen análisis poblacionales muy interesantes con los trabajadores de un banco, que analizando la población aparentemente sana y sin ningún problema cardiovascular, se encuentra un porcentaje no despreciable en absoluto de ciertas alteraciones cardíacas o cardiovasculares, ¿no? Yo me voy a centrar ahora mismo en alteraciones cardíacas. Bueno, lo primero decir que el 50% de las malformaciones que se observan en el nacimiento, los que nacen ya, no digo en embarazos que no llegan a término, sino los nacidos, el 50% de las alteraciones o malformaciones congénitas son alteraciones cardíacas, ¿vale? Lo cual quiere decir que el corazón es un órgano que es muy susceptible a tener pequeñas alteraciones, a tener alteraciones, vamos a dejarlo así, alteraciones. Obviamente, si las alteraciones son muy potentes, el embrión no progresa, igual que pasa como cuando no hay células de la cresta neural y no se pueden formar tejidos, ¿no? Pero es que hay alteraciones que no son tan llamativas, que son bastante pequeñas y que pasan inadvertidas. Pero es que esto además viene por un concepto biológico fundamental que a mí me encanta, y es que, bueno, el corazón es súper importante, ¿no? Súper importante, y tiene que funcionar. Entonces se generan mecanismos redundantes, que esto, más que los biólogos lo entienden los físicos, ¿no? Es decir, hay mecanismos de compensación. Es decir, que hay mutaciones que, a pesar de que están ahí, están compensadas por otros genes que funcionan más o que adquieren una función semejante. Es lo que se llama compensación. Y el embrión es una entidad muy plástica, ¿eh? Bueno, todos sabéis que cuando hay un problema a lo mejor de un sentido, se deja de ver con un ojo, ¿no? Las áreas cerebrales se redistribuyen, porque todavía es plástico. Eso es cuando es un embrión o cuando es alguien todavía en proceso de desarrollo postnatal, ¿no? Hay una plasticidad mucho mayor en los niños que la que hay en nosotros. Entonces, estamos trabajando en eso. Y, bueno, la primera cosa es que muchas de las patologías cardíacas son muy cuantitativas, o sea, pueden ser suaves o más graves, y concretamente me estoy refiriendo ahora, en concreto, a una patología que se llama mesocardia. La mesocardia es cuando el corazón no está a la izquierda, sino que está en el centro, ¿vale? Cuando hay una mesocardia completa, eso es bastante incompatible con la vida. Pero hay mesocardias parciales, es decir, que el corazón no está perfectamente en el lugar óptimo en el que todos lo tenemos. Primera cosa, todos los órganos impares, es decir, el corazón, el estómago, todos están en el centro,
en el embrión, en la línea media. Y luego, a lo largo del desarrollo, se desplazan hacia la izquierda o hacia la derecha, pues por un motivo muy simple que la evolución ha favorecido, que es ocupar todo el espacio de la forma más eficiente posible y tener las mejores conexiones con los otros sistemas, ¿no? Entonces, os voy a decir en 30 segundos cómo se desplaza el corazón. El corazón no está a la izquierda, el corazón está desplazado, su polo posterior a la izquierda. A ver. El corazón que aparece en el centro tiene, al final, está el polo posterior desplazado a la izquierda. ¿Cómo pasa esto? Bueno, pues tiene que ver también con los movimientos celulares. Al principio es un tubo que está en el centro y hay células que vienen de la izquierda y de la derecha por arriba y por abajo, ¿vale? Entonces lo que encontramos, basado en trabajos anteriores morfológicos, es que lo que hicimos proponer los componentes moleculares es que resulta que de las células que se van a incorporar a la parte posterior del corazón vienen muchas más de la derecha que de la izquierda. Y entonces, como van juntas migrando hacia el centro, las de la derecha son más, le hacen como un cable, le hacen fuerza y empujan el corazón. Esa es la forma en la que se coloca el corazón en su posición final. Cuando estos genes están alterados, esos movimientos no son perfectos y el corazón no termina en su posición. Y de hecho, si no existen esos movimientos, se queda en el centro. Y eso es lo que es la mesocardia. ¿Vale? Bien, entonces, ¿a qué iba yo? Pues que el posicionamiento del corazón es súper importante. Y cuando hay estos genes, que esto es una cosa que estamos analizando ahora que es súper interesante y que todavía no tenemos acabado. Pero lo que sabemos es que cuando alguno de estos genes no funciona, hay otros que cumplen su misión. Y entonces el corazón termina desplazado a la izquierda, pero no 100% perfecto. Esto es uno de los procesos, pero hay muchos otros. Y a lo que iba es que ahora sabemos, y ya no solo aplica al corazón, ya no solo aplica a esto, es que hay muchísimas mutaciones silenciosas que generan efectos tan suaves que pasan desapercibidos. Pero que luego, en el adulto, en cuanto tiene un insulto, lo que sea, y volvemos otra vez a la inflamación crónica, o volvemos a la infección, estábamos hablando de COVID, por ejemplo, ¿no? Hay patologías subyacentes que no son patologías, pero que se convierten en patologías. Y por eso lo he pensado en haber hecho ese análisis basal del corazón en una población grande, aparentemente sana, ¿no? Entonces, esas personas seguramente que están muy bien y podrán estar muy bien, muchos de ellos nunca lo van a saber, pero a alguna de esas personas que por su susceptibilidad genética por otro gen que tiene que ver con algo parecido, o por acumulación de daño, o por, como digo, síndrome metabólico, yo qué sé, cosas que cambian la homeostasis, justamente van a incidir en algo que estaba ahí subyacente, que cuando uno es joven y todo está perfecto no pasa nada, pero luego sí. Muchísimas gracias por la charla y yo tengo una pregunta a propósito de todo eso. ¿Qué papel juega la alimentación en el desencadenante de, por ejemplo, un cáncer o...? Bueno, esto es una pregunta más general, digamos, ¿no? Pero tenemos casos muy claros, la alimentación y los agentes externos. Es decir, sí que no te voy a descubrir nada, pero es que, a ver, ¿por qué dejé yo de fumar? Hace muchísimos años, ¿eh? Yo dejé de fumar porque vi las estadísticas. Vi las estadísticas del cáncer de pulmón. Y no solamente el cáncer de pulmón, sino del labio, de toda la ruta, de lengua, de todo. Claramente, además, eso se ve cuando empiezas a comparar, ¿no? Entonces tú dices, ¿cuándo empieza la población española de mujeres a fumar? Los hombres fumaban mucho tiempo, pero las mujeres españolas empezaron a fumar mitad, o sea, digo en tiempo, ¿no? En el siglo XX, ¿no? A la segunda mitad del siglo XX, vamos a decir. Bueno, pues entonces si tú pones juntas las curvas del cáncer de pulmón, pues tú te fijas que las mujeres no tenían cáncer de pulmón antes, no que no tuvieran, pero que el número, ¿no? La incidencia. Entonces, obviamente ahora conocemos hasta los mecanismos por los cuales se estaba viendo el cáncer de pulmón, pero es un caso clarísimo, ¿no? Pero es que hay más, el cáncer de colon. Ahora ya todo el mundo sabemos que lo de la barbacoa va a ser que a ver si controlamos cuántas, porque no va a estar bien porque aumentamos la incidencia de cáncer de colon. Obviamente, de nuevo, va a depender de las características genéticas que uno tenga, predisposición, algunas mutaciones ya preexistentes, que cuando le pones un estímulo más, pues te va a producir el desarrollo del tumor.
Luego, la alimentación y la exposición general a agentes, es lo que naturalmente saben. Bueno, como estamos en Alicante, obviamente no me voy a ir sin hablar del melanoma. O sea, vamos a ver. Es decir, yo cuando bueno, yo no voy a la playa, ya lo dije ayer por la noche, no voy a la playa, yo soy muy rara, pero claro, cuando ves a la gente en la playa y a los niños en la playa sin protección, sin gafas de sol, sin sombrero, yo es que yo voy y se lo digo, o sea, es que no me queda otra, ¿no? Porque ya sabéis la incidencia de melanoma, ¿no? Y ya sabéis el melanoma es un caso súper interesante, muy mal pronóstico, muy malo, pero es que estamos mejorando, estamos como sociedad, me refiero, mejorando muchísimo, pero precisamente la inmunoterapia ha sido en uno de los tipos de cáncer que más está funcionando. Entonces ahora tenemos pues, una revolución en la terapia del cáncer, ¿no? Acostumbrados a lo que teníamos, que ha estado ahí durante décadas, pues de repente la inmunoterapia ha venido pues, a dar un de aire puro, ¿no? Porque hay tipos de cáncer en los que todavía no funciona, pero hay otros que es impresionante el cambio, ¿no? Y uno de ellos es el melanoma. Pero vamos, a lo que voy es que por favor gafas de sol, y sobre todo a los niños, las gafas de sol también, los niños no pasa nada que llevan gafitas de sol, y además les va a encantar, las pondrán de colores y toda la cosa. Y los demás igual, y la protección, por supuesto, ¿no? Entonces, la protección por fuera y la protección por dentro. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Ángela, por transmitir tus trabajos y sobre todo por transmitirnos la ilusión y con que nos expones tus trabajos, ¿no? Es decir, que eso fomenta también a la gente joven que inicie una carrera investigadora. Muchísimas gracias. He dejado esta para el último, lo puse al final y no dije nada. Bueno, dije gracias, pero en realidad lo que os quería decir es que esto, a ver, todos vosotros lo primero que habéis visto es un ojo, ¿no? ¿O no? Sí. Vale, bueno, pues esto no es un ojo, esto es una planaria, que es un invertebrado muy primitivo, que es mutante para un gen y genera, al mirar una expresión génica, pues genera esta imagen que es un ojo perfecto, ¿no? Entonces, esto viene del laboratorio de mi amigo Enrique Saló, en Barcelona, que es un tipo fantástico, que lleva estudiando estos invertebrados muchísimos años, y él, cuando yo le dije, dame el ojo, me dice, ¿qué ojo? Digo, hombre, tu mutante de la planaria. Lo que quiero decir es que, bueno, pues muchas veces las cosas que miramos no son a lo mejor tan obvias, ¿no? Y de lo que se trata es de que estemos siempre con los ojos abiertos a todo lo que vemos y que si vemos algo que es diferente, tanto si cuadra con nuestra hipótesis como si no, tenemos que seguir adelante. Ayer hablábamos de chiripa y serendipia por la noche y yo os tengo que decir que el clonaje del gen snail en el pollo que os enseñé al principio, que es una fotografía del año 92, fue pura serendipia. Yo estaba buscando otra cosa. Pero cuando yo me fui al microscopio y vi eso, dije, hombre, no, esto es la cresta neural. Porque sabíamos, por una serie de estudios súper importantes de una persona francesa, Nicole Dogan, que había hecho trasplantes de pollo, unos trabajos complicadísimos para ver por dónde se movían las células. Porque, como os decía antes, cuando se están moviendo es muy difícil diferenciarlas de las de al lado. Pero claro, se necesitaba un marcador específico de esas células que se movían para verlas. Y eso es lo que conseguí. Cuando yo vine al microscopio, que yo estaba buscando otra cosa radicalmente distinta, como me había estudiado la biología del desarrollo y en el laboratorio de al lado trabajaban en cresta neural, digo, my goodness, esto es la cresta neural, sin hacer nada más que mirar la expresión de este gen, ¿no? Entonces, pura serendipia. Pero, mira, desde el año 92 hasta ahora. Ya, eso encaja con una frase que a mí me gusta mucho, que dice que la verdadera investigación científica es ver lo que todo el mundo ha visto pensando en lo que nadie ha pensado, ¿no? Es un poquito, incluso encaja también con Cajal, ¿no? Con lo que veía Cajal y pensaba cosas que no sabemos por qué o por la genialidad son verdad, y luego ¿no? las personas normales necesitamos mucha más tecnología y Cajal, fíjate. Claro, con nada ya lo vio. Perdón, No, ya pensó, y a raíz del... Bueno, es verdad. A raíz de lo que Cajal, una de las genialidades de Cajal era que él pensó que estudiar el cerebro en un adulto era súper complicado y decidió estudiar el cerebro en desarrollo, porque dijo, para mí no neuronas, y entonces será más fácil entenderlo, ¿no? Y a partir de ahí... Este es el origen de la teoría neuronal. Efectivamente. Él solamente pudo ver que las neuronas eran células individuales realmente a la resolución que él tenía,
porque miró las células embrionarias donde estaba el cuerpo de la célula, extendiendo el axón, que es lo que se va a comunicar con la otra célula, y fíjate, fue el sistema nervioso, obviamente, pero no fue el cerebro, fue la médula espinal del embrión de pollo exactamente. Sí. Yo tengo bueno, de hecho, las preparaciones de Cajal con las que Cajal describió el cono de crecimiento, yo no solo las he visto en el Instituto Cajal, sino que las he fotografiado y las hemos publicado así porque es una maravilla. Sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias. Y un gran aplauso.